Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Bueno, desde diciembre del año pasado, mejor dicho, desde todo el ciclo electoral del año pasado, y como desenlace de ese ciclo, la vida pública argentina quedó reconfigurada y estamos ante una cantidad de novedades. El ojo todavía tiene que acostumbrarse a lo que ve. Muchas veces esa configuración es difícil de interpretar porque presenta fenómenos muy novedosos. Estamos con un gobierno de coalición. Dentro de esa coalición el partido dominante es un partido nuevo que nació en el clima del gran derrumbe del año 2001, de esa gran crisis cuyas consecuencias todavía estamos padeciendo y viviendo. Un gobierno que carece de mayoría en la Cámara de Diputados con la peculiaridad de que nadie tiene mayoría en la Cámara de Diputados. Por segunda vez, un movimiento o una coalición no peronista gobierna la provincia de Buenos Aires con el peronismo en carrera, es decir, sin la proscripción del peronismo. Un gobierno que llega al poder con balotaje, muchísimas rarezas. Ayer apareció una nueva rareza, una movilización multitudinaria a Plaza de Mayo. Los cálculos, como siempre, se discuten. Pongamos 50.000 personas. Los que lo organizaron van a decir que es un poco y el gobierno va a decir que es un poco mucho, pero ese podría ser el número. Que manifestó o puso en evidencia un nuevo dato de la realidad que tenemos delante de nuestros ojos en los últimos meses. Y es una crisis de liderazgo en los movimientos sociales. Movimientos sociales que estuvieron durante los últimos 12 años imbrincados, muy ligados al kirchnerismo, que formaron parte, en su gran mayoría, del kirchnerismo. Esa crisis de liderazgo no nos debería sorprender. El kirchnerismo está severamente impugnado. Es muy difícil referir un movimiento de reivindicación social a un movimiento que presenta escenas como la de José López revoleando 10 millones de dólares en un convento, con una expresidenta que tiene que estar explicando en los tribunales su situación patrimonial todo el tiempo, con Ebe Bonafini, que, como diría Horacio González, uno de los intelectuales más caracterizados del anterior gobierno, era nuestro núcleo ético y está impugnada por haber traficado con dinero destinado a las viviendas de los pobres en combinación con Joclender y a nombre de los derechos humanos. Todo este cuadro de fisuras, de impugnaciones, de deficiencias hace que sea muy difícil para quienes quieren reivindicar una cuestión de carácter social mirarse en ese espejo. Pero tampoco está Chávez. Se derrumba Venezuela. Lula acaba de ser puesto ya en el marco de la operación Lavallato en Brasil por haber estado totalmente involucrado en la corrupción de Petrobras, ligada también a la empresa Odebrecht. Frente a este panorama, que como vemos no es solo nacional, sino que tiene alcance regional, los movimientos sociales miran más lejos, miran al Papa Francisco, miran a Jorge Bergoglio y se ponen a disposición de él. No podríamos decir que es solamente algo de carácter oportunista, porque si uno mira quiénes organizaron la manifestación de ayer, Día de San Cayetano, son dirigentes que están ligados a Bergoglio desde hace mucho tiempo. Juan Grabois, que preside una confederación de organizaciones de la economía popular, de trabajadores de la economía popular, es el dirigente, no kirchnerista, sí de izquierda, podríamos decir populista, que le organizó al Papa el movimiento de organizaciones sociales con el Papa, que ya tuvo 2 reuniones con Bergoglio, la más resonante en Bolivia, cuando él pronunció aquel discurso tan disruptivo diciendo: el sistema no se aguanta.
El movimiento Evita sí tuvo una identificación mucho más fuerte con el gobierno anterior, Emilio Pérsico, el Chino Navarro, pero hay que decir que en el peor momento de enfrentamiento de los Kirchner con Bergoglio, ellos cultivaban a Bergoglio en público, en la curia cuando él era arzobispo de la ciudad de Buenos Aires. El sello del Papa lo puso Gustavo Vera con la Alameda, que si bien no tiene una organización social de gran tamaño, el movimiento Evita debe tener mínimo 50.000 personas ligadas a su conducción. Vera tiene una vinculación explícita, muy sistemática, con Bergoglio, que el propio Bergoglio ratifica. El vínculo con el Papa, el vínculo con quien fuera el cardenal Bergoglio, como decíamos, es anterior al inicio de este pontificado. Pero desde la salida del kirchnerismo del poder, estas organizaciones se han asociado a los curas villeros, que sí responden directamente al liderazgo del Papa, inclusive muchas veces incomodando al episcopado, y le han ofrecido a los curas villeros y al propio Bergoglio una organización generada al amparo del kirchnerismo que ahora seduce a la Iglesia allí donde la Iglesia está más amenazada por la expansión de las iglesias evangélicas. Esta combinación entre movimientos sociales y curas villeros tuvo un signo, una expresión simbólica, que es la manifestación realizada el día de San Cayetano. De los curas villeros hay que recordar algo: tuvieron un papel central movilizando a la feligresía, sobre todo de los barrios más pobres, durante la elección anterior, en el voto contra Aníbal Fernández, que determinó el triunfo de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, sin el cual muy probablemente no se hubiera producido el triunfo de Macri en La Nación. Bueno, ahora estos curas villeros asociados a los movimientos sociales bendijeron o consagraron esta movilización, que ya no es una movilización religiosa o meramente religiosa a San Cayetano para pedir paz, pan y trabajo, sino que tuvo un remate político con una movilización a la Plaza de Mayo, que es el centro del poder. Doble novedad. La primera novedad, una movilización que no se hizo bajo consignas expresamente políticas o partidistas. Si uno mira los carteles deliberadamente, no hubo entre los carteles ninguna imagen de Kirchner, ninguna imagen de Cristina, no hubo más imágenes políticas que algunas imágenes de Evita por el movimiento Evita, todo lo demás era la imagen de Bergoglio. No hubo tampoco demasiada dirigencia kirchnerista, se vio a Tayana, ex canciller de Cristina Kirchner, que participa del movimiento Evita, y se vio al ex ministro de la Corte, Zaffaroni, que habrá que ver cómo hace convivir con la Iglesia sus posiciones respecto de algunas cuestiones morales, como por ejemplo el aborto. Pero ahí estaba Zaffaroni, no mucho más que esto, es decir, una especie de despartidización de los movimientos sociales. Primera novedad. ¿Cuánto tiempo durará esto? ¿Qué viabilidad tiene? Porque veíamos camiones o colectivos ayer que venían de las intendencias del Gran Buenos Aires. ¿Hasta dónde los movimientos sociales pueden prescindir del arraigo territorial? ¿Hasta dónde pueden prescindir de insertarse en listas electorales? Todas preguntas nuevas. La otra novedad es que la fiesta de San Cayetano, para incomodidad del pobre cardenal Poli, que tiene que hacer malabares en esta politización del clero, tiene a partir de ayer un signo político del que carecía antes, y si ustedes quieren, un signo de mayor combatividad o reivindicación. No es solamente el pedido de los pobres de protección a un santo, es también una manifestación de protesta frente al gobierno. Para Macri todo esto es muy desafiante. ¿Y por qué es desafiante? Porque le pegan el centro de la encuesta. Todas las encuestas cualitativas que han examinado en los últimos 10 años la figura de Mauricio Macri, ven ahí o identifican en Macri un problema. Como es rico se lo supone de derecha, como se lo supone de derecha y rico se lo supone insensible. Es decir, se sospecha que Macri es intrínsecamente negado o ciego a la cuestión social. Y esto Macri lo percibe perfectamente, porque por eso si ustedes ven o recuerdan todo lo que fue la campaña electoral
del macrismo y la figura de Macri como candidato presidencial en los últimos 2 años, siempre su imagen estuvo asociada ni siquiera a gente de clase media, mucho menos al empresariado, sino más bien a gente que podría ser la gente que ayer protestó o que ayer se fue a manifestar frente a la Casa de Gobierno. Quiere decir que esto, la idea de que porque es empresario o porque fue empresario y porque es rico, tiene un déficit de carácter social en su política social, es una idea que está arraigada y que esta movilización intenta motivar o activar. Hay que decir que muy probablemente el Papa piense lo mismo. Si uno lee la literatura de Bergoglio, lee los documentos que ha producido, hay siempre una asociación más o menos explícita o más o menos subliminal entre capitalismo y decadencia. Entendido el capitalismo como un fenómeno que responde a 2 vectores que son intrínsecamente negativos, la tecnología y las finanzas. Bueno, aquí hay un conflicto que va más allá de la coyuntura, que tiene que ver con ideologías, con visiones de la sociedad, con visiones de la historia. Quiere decir que esto que indican las encuestas, muy probablemente el Papa también lo crea. El gobierno trata de contradecir esa imagen, de desmentir esa imagen de 1000 maneras, no solamente con las fotos que mencionamos de la campaña electoral. Hay que leer, por ejemplo, la entrevista que le hizo ayer el diario La Nación, José del Río, a Jorge Triaca, y parece ser el ministro de un gobierno más peronista que de un gobierno ligado al empresariado. Es más, todo el gobierno plantea que la gran dificultad que encuentra en la política económica para relanzar la economía no está tanto en las organizaciones sociales, mucho menos en los sindicatos con los que acaba de pactar un financiamiento adicional a las obras sociales bastante generoso, sino más bien entre los empresarios, es decir, en el grupo del que proviene Macri. Con estas organizaciones sociales, además, hay muchísima interlocución. Fíjense, mañana el trotskismo, es decir, el Partido Obrero, el Partido de los Trabajadores Socialistas, organiza una protesta que dice es una protesta de los partidos de izquierda y de las organizaciones sociales que no dependen del Estado. Subrayo que no dependen del Estado. ¿De qué están hablando los trotskistas? De que los que fueron ayer a la plaza dependen del Estado. El movimiento Evita debe recibir en este momento más o menos 50.000 planes sociales. Y el movimiento de los trabajadores de la economía popular que dirige Grabois debe recibir aproximadamente 30.000 planes sociales. Van a ver ustedes, si recorren los diarios, que les va a costar mucho encontrar hoy declaraciones muy altisonantes de sus líderes, porque mañana tienen que ir a hablar con María Eugenia Vidal o con Carolina Stanley para hablar de estos planes sociales. La pregunta es la siguiente: ¿por acá le entrará el cuchillo a Macri? Es una pregunta que nos puede remitir a otra escena de la Argentina, 1989, 1990, 1991. El peronismo de izquierda, Chacho Álvarez, quiebra el bloque peronista, asociado a los sindicatos estatales que ayer estaban en la plaza, de Llenaro, Germán Abdala, que ya falleció, en la perspectiva de que el menemismo no se iba a sostener porque el ajuste iba a ser inaguantable desde el punto de vista social y por lo tanto la política no lo iba a poder asimilar. Y le ofrecían esa plataforma de disidencia dentro del partido a Antonio Cafiero, que venía de perder las internas con Menem, para enfrentar a Menem con banderas de reivindicación económico-social. La historia tuvo otras ideas, porque en el año 91 Menem gana las elecciones y Chacho Álvarez percibió que el único lugar donde le había ido bien era en la ciudad de Buenos Aires, con un candidato por aquel momento ignoto, que era Aníbal Ibarra, que se abrazaba un discurso más bien institucionalista. No sabemos todavía si con Macri va a pasar lo mismo, es decir, había una hipótesis, sobre todo de Cristina Kirchner, de que este gobierno se iba a caer en 6 meses por la dimensión del ajuste que tenía que hacer. Daría la impresión de que no, de que han pasado las paritarias y de que hay una convivencia con los movimientos sociales más allá de la manifestación de ayer. En cambio, aparecen algunas grietas, sí, en el plano institucional. Pasado mañana en el Congreso se van a aprobar los pliegos de la conducción de la AFI, del organismo de inteligencia. Gustavo Arribas
Silvia Magdalani. Elisa Carrió ya dijo que está en desacuerdo con esos pliegos. Sergio Massa dijo que está en desacuerdo. Y hay fisuras muy graves en el currículum de ambos. Arribas vivía en Brasil. Es más o menos como si yo les contara que aquí hay un brasileño que se dedica a la compra-venta de jugadores de fútbol y tiene una agencia de modelos y encontramos que el presidente de Brasil lo nombra jefe de la inteligencia brasileña. Nos llamaría muchísimo la atención. Macri dice, bueno, es mi amigo, y tiene razón, es un cargo para alguien de confianza. Lo que es más raro es que en 12 años no haya podido preparar un amigo más capacitado para esa tarea. En la reunión de la sesión de acuerdos, de la Comisión de Acuerdos la semana pasada, Arribas dijo, al cabo de 7 meses ya estoy entendiendo la complejidad del organismo que me toca administrar. Magdalani, ligada a la anterior administración, protectora de Francisco Larcher, que fue quien manejó la ex-IDE bajo el imperio de los Kirchner, pasó durante muchos años como miembro de la comisión que debe controlar a ese organismo sin hacer una pregunta, y está además señalada por Gustavo Vera, el amigo del Papa, en una denuncia penal por lavado de dinero. Todo esto asociado a un vicio del anterior gobierno que continúa en este gobierno, la vocación de manejar la justicia federal desde los servicios de inteligencia. Ahí está Daniel Angelici, el presidente de Boca, vinguero, al que se le adjudicó dentro de la AFI, de la Agencia Federal de Inteligencia, el área de jurídicos. Y el fiscal Miragaya, que está negociando en este momento con los distintos delincuentes que aparecen vinculados a cuestiones de narcotráfico, de corrupción, las declaraciones para ver cómo se expresan como arrepentidos. De toda esta ensalada ya empezó el gobierno a pagar algunos costos. Pérez Corradi, en vez de señalar a la Morsa, señaló a Sanz por una venganza en la caída de un juez hace aproximadamente 8 años. Y desde la misma CIDE, AFI, se acaba de acusar, a través de un medio ligado a Cristóbal López, a Marcos Peña de algo tan delirante como constituir un servicio de inteligencia paralelo a la manera de Guglielminetti. Hay que ir ya a la historia antigua, en la época de Alfonsín. ¿A dónde estoy yendo? A que estamos ante un tema tal vez no relevante para la opinión pública en general, pero estratégico. Las cuestiones de lo que Norberto Bobbio llamaba el sotogoverno, lo que está por debajo del gobierno visible, allí donde la democracia llega menos. ¿Por qué es importante? Primero, porque el mundo está en guerra y el gran desafío, los estados hoy los tienen precisamente por sus servicios de inteligencia, el terrorismo. Segundo, porque en la agenda de la Argentina, en un primer nivel, y el gobierno lo asume como una de sus 3 prioridades, está el narcotráfico. Tercero, porque los Kirchner deformaron más de lo que ya estaba deformado el rol de los servicios de inteligencia a partir de su visión paranoica de la política. Si yo supongo que todo depende de un complot oculto, bueno, los servicios de inteligencia van a tener un rol espectacular, muy importante, muy gravitante en mi ecuación política y finalmente, muy probablemente, como ha sucedido siempre, en que ese fue el enfoque, terminen devorándome. Ninguna causa, en las principales causas de corrupción y de delitos complejos que están hoy en los diarios, van a encontrar siempre ustedes que hay algún agente de la ex-IDE. Nadie explica todavía la muerte del Lauchón, encargado de narcotráfico de esa dependencia. Y Nisman terminó muriendo por suicidio, por asesinato, pero seguro en las redes de esa ciénaga, de ese submundo. ¿Dónde estará la deficiencia de Macri? La Argentina tiene 2 problemas estructurales: competitividad y transparencia. En materia de transparencia, en materia de institucionalidad, todavía hay grandes signos de interrogación. Y el miércoles en el Congreso vamos a ver uno de ellos.